Bienvenidos a De Cuatro Hojas. Hoy contamos con la presencia de la escritora Rosa Rivas, nacida en Barcelona, licenciada en Filología Hispánica, colaboró con el Instituto Cervantes en Frankfurt, lectora de español en la Universidad de Gotha. Su primera novela fue El pintor de Flanders, allí por el 2006, una novela histórica de intriga. Y luego con la serie que protagoniza el detective Hernández, fue de las novelas que han tenido más éxito para la crítica y, y los lectores, ¿no? Hoy vamos a hablar de la nueva novela Lejos, publicada hace poco en Tusquets. Bienvenida, Rosa, al canal. Es un placer tenerte aquí. Un gusto poder por fin charlar contigo, un placer. Gracias. Bueno, hablaba del pintor de Flanders, que fue tu primer novela. ¿Cómo fueron esos pasos hacia la novela negra? Bueno, creo que siempre me ha estado rondando porque la primera novela que realmente escribí, que no se publicó por suerte, fue ya una novela negra. Fue una novela de aprendizaje, es decir, siempre le estaré agradecida a esa novela, pues por lo que significó pues ponerme a prueba, experimentar, encontrar un personaje que después sí que apareció en otras novelas, pero bueno, por suerte los editores tuvieron el buen criterio de no de rechazarla y después escribí El pintor de Flandes. Pero ya después la siguiente novela, que ya fue la primera de la comisaria Beba Tejedor, pues ya ahí empecé a tocar el género en esta primera etapa de una manera más ortodoxa, quizás más el género más como se hace en Alemania, ¿no? Más de procedimiento, más de policías que investigan, etcétera. Y después fui probando otras formas que pueda adoptar el género negro. Mira, hablábamos, decía en Tusquets tienes Lejos y la saga de un asunto familiar, que es el primero, que ya lo tengo empezado, a ver si me apuro con toda la saga. Y bueno, para decirles que Lejos es una novela que está narrada en primera persona. Los que los cuentan son él y ella. Y yo te decía que a mí no me parecía una novela negra en sí misma. Entonces, me gustaría que explicaras eso, porque descubrí en esta novela, que me pareció una gran novela, que podemos dar múltiples lecturas. Al menos fue lo que me pasó a mí, y dudé es novela negra, y te lo quería preguntar, te lo pregunté antes, y bueno, para que nos cuentes. Sí, bueno, yo no la escribí como novela negra, no era mi idea cuando escribí esta novela. Se puede leer en esta clave y creo que muchos lectores quizás sea porque pues, han leído otras novelas mías que sí son negras, definitivamente negras, o Sí. porque esa frase inicial les crea unas expectativas muy particulares, la leen en clave de novela negra. Es, hay muchas lecturas posibles, es decir, no rechazo tampoco la lectura negra. Si alguien lo lee de esta manera, pues le dará una interpretación quizás diferente. Pues, y creo que en el fondo eso es lo bueno de una novela, ¿no? Que no sea unívoca, que tenga muchas lecturas, muchas capas. Y a mí, pues, a mí misma me ha sorprendido que hay lectores que le han dado esta lectura negra y me he encontrado la novela en las listas de recomendados de novela negra del verano, por ejemplo, en muchas publicaciones y pienso, bueno, pues estupendo, ¿no? Eso significa que esa lectura también es posible, aunque yo no la hubiera previsto. A mí me sorprendió porque cuando empiezas en la novela empiezas con un sueño, con algo onírico, ¿no? Y ahí fue ya, me esperaba otra cosa como comienzo, pero no un sueño. Y a raíz de ese sueño nos llevas por este pueblo alejado, en una capital que es autosuficiente, un pueblito, ¿no? Una urbanización con una zona habitada y otra deshabitada. ¿Tu intención es mostrarle al lector el comportamiento humano? Bueno, a veces no sabría decir cuáles son mis intenciones. Eso es uno de los temas, ¿no? Sí, Uno de los temas importantes es mostrar hasta qué punto cualquier sociedad humana es conflictiva. A la que se juntan dos, tres humanos ya tenemos el conflicto programado y gracias a ello pues existe la narrativa, ¿no? Y, y mostrar cómo se conforma una sociedad, cómo en esta urbanización perdida en medio de la nada
nos encontramos con este grupo de personas que están en la parte habitada, ¿no?, de esta urbanización, y cómo se crean estructuras, cómo se definen, cómo se crea una sociedad, y cómo lo hacen siempre a la contra, ¿no? Se crean y se constituyen como grupo porque hay un grupo que está fuera, que son los que viven en la parte que debería estar deshabitada, pero donde resulta que hay una especie de ocupas, ¿no? Entonces, queríamos mostrar en este microcosmos extraño y perdido ahí, mostrar cómo se constituyen las relaciones entre estos personajes. Claro, por eso es que es esa crítica social que vamos leyendo a lo largo del libro, ¿no? Ujú. Separados por una valla. Y tengo que Sí. decirte que una de las palabras que me gustó, que utilizaste, bueno, me recordó a mi abuela, básicamente, que pusiste la palabra neurastenias. Y me Ah, acuerdo sí. que en la época, no sé tú, pero mi abuela cuando decía la palabra neura, ¿no? Sí. Neurastenia. Y hacía tiempo que no la veía y la marqué porque me llevó un poco a esa etapa de mi infancia con mi abuela, en una palabra que se utilizaba y no la había escuchado hace tiempo que no la Es una escuchaba. palabra que se ha perdido. O ¿Verdad? sea, Hay muchas que se esto han perdido. lo decía, es de otra generación, ¿no? Por eso también lo dice la abuela de la protagonista, pero Claro. te das cuenta de que hay estas palabras que cuando las usas estás poniendo a un personaje en una época muy concreta, ¿no? Porque esa palabra es de ese momento, de esa generación o de ese contexto. Y está escogida así porque ahora ya nadie tiene neurastenias, ¿no? Ya No, parece que no, era lo que ya no tenemos. En ahora hay cambio, depresiones, bueno, alcoholismo, otro tipo hay otras palabras otras locuras, otras. que sí, y era la manera de denominar seguramente esta palabra, es lo que englobaba todo esto, se llamaba neurastenias, ¿no? Y esto me parece o sea, me gusta que con una sola palabra puedas poner a un personaje en una época concreta, ¿no? Y me encanta que te haya llamado la atención, Es porque que sí, significa que... respecto a mi lectura fue así porque, claro, sí que me llevaste a esa época y claro, este pueblo, ¿no? Que no tiene nada, que está el silencio, como el silencio y no, porque es ese silencio pero que se escucha, ¿no? Ujú. De todos estos personajes. Y, me lle- y te voy más o menos sin desvelar la novela, claro, Sí, 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 vamos bien, pues, vamos así con cuidadito, paso a paso, sin paso a paso. destripar nada. Pero hay una parte que tú hablas, nombras mucho el número 11. Entonces sí que me llamó quizás ni cuenta te diste, pero a mí me llamó la atención porque el número 11 es la superconciencia, es la percepción y la sabiduría. Y lo busqué adrede, porque marqué, mira, puedo decirte en qué páginas, y me llamó la atención, digo, lo habrá hecho adrede por la parte de la percepción, de la falta de conciencia, porque aquí en esta novela estos personajes por momentos tienen por momentos o diría siempre, tienen esa falta de conciencia Ujú. humana, ¿no? Y digo, ¿lo habrás hecho adrede? Y te iba a preguntar, y digo, será una pregunta un poco rara, No, porque no, no, pero es quizás ni curioso cuenta. porque en ningún momento se me ocurrió esto. Bueno, Era más bien porque el 11, o sea, el 11 es un número del que no hay ejemplos, ¿no? Si tú te pones es una reflexión que hace la protagonista, ¿no? De casi todos los otros números tienes pues yo qué sé, puedes hablar de las 4 estaciones del año, o puedes sí, hablar es que por de eso los mismo, 4 jinetes del apocalipsis, de lo que tú quieras, pero 11 es un número muy raro. Entonces, y a ella le ¿verdad? llama la atención justamente que haya 11 arbolitos plantados. En ningún lugar se hacen cosas con el 11, ¿no? Pero tenía más bien esta idea de no entender el mundo en el que estás, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y a qué urbanista se le ocurre plantar 11 árboles? 11 árboles, sí, totalmente. A mí me llamó la atención. Y aparte, en ese lugar, como decíamos, ¿no? Que hay esas familias, hay animales, insectos, eh, esos personajes, ¿cómo es? Discretos no, más bien precavidos o con miedo a recelosos, con miedo no, Mm. personajes recelosos, ¿no? Porque tienen miedo al futuro, ¿no? Esos personajes tienen miedo a lo que hay fuera de esas vallas, de esas, Sí.
Bueno, tienen miedo del futuro y tienen miedo del presente también, porque el lugar en el que están eh, les da miedo. O sea, están en una actitud, sí, lo has dicho bien, la palabra es receloso, están a la defensiva, están, bueno, están viviendo un engaño. O sea, son personas que han comprado un piso, lo que se supone que es un apartamento de lujo, un chalet, lo que sea, se les ha prometido una vida mejor. Son sueños, en el fondo son aspiraciones un poco mediocres las que tienen todos ellos, pero han entrado en este juego del ascenso social, ¿no? Y de pronto se encuentran ahí anclados en este sitio donde no se han cumplido las expectativas y en un entorno hostil. El paisaje que los rodea es hostil. Entonces ellos tienen miedo a todo lo que les rodea. Lo que hacen es volcar la vida hacia el interior, porque hacia afuera no se atreven. O sea, ellos ajardinan su parte, cuidan sus casitas, todo, pero no salen nunca, ¿no? Es todo eso, todo lo que los rodea les da miedo la perspectiva de futuro, pero les da miedo también el presente en el que están viviendo. Están fingiendo que están bien todo el tiempo. Cada uno como individuo personal, porque entre ellos no se comparten tampoco, no comparten y se desconfían, Mm, ¿no? claro, Desconfían de ellos estamos mismos. viendo que es todo un teatrito, ¿no? Ellos están haciendo su rol, cada uno está haciendo está representando su papel y algunos incluso los conocemos por su función dentro de la comunidad. Pero como además las perspectivas que tenemos son siempre solo las de los dos protagonistas, él y ella, en las cabezas de ellos no entramos, ¿no? Los vemos siempre tal como los ve ella, sobre todo, que es la que tiene contacto, y para ella representan funciones. Este es el presidente de la comunidad, este es el jardinero, ella los va viendo así. Y ellos cumplen, ¿no? Ellos representan sus roles específicos y además con eso, con una supuesta convicción, porque si no se cae la fachada, se desmorona todo lo que han construido. Claro. Hay un capítulo que a mí bueno, fue el que más me atrajo, el que me pareció más duro o más reflexivo, y es cuando aparece el niño, ¿no? Aparece Ujú, el niño que roba comida. Entonces, en esta historia, el niño es el malo, ¿no? Ese niño que roba comida. Pero en realidad, ¿quién es el malo? ¿Robar comida o los que lo culpan por ser un pequeño rapiñero? Porque ujú, es un niño, ¿no? Y esa contradicción que lamentablemente vemos muy a menudo en el mundo, ¿no? ujú. Claro, y ahí vemos el momento en que esa comunidad considera que los que están fuera son todos malos y pierden incluso la capacidad empática de darse cuenta de que es un niño que se ha llevado un trozo de tortilla, que ya ves, sí, pero ahí notas cómo la masa, esta masa de vecinos es incapaz de entender lo que tienen delante de sus ojos, ¿no? Yo creo que ese es el momento en el que se produce un cambio, hay un quiebre en la novela y claro, ahora tenemos que empezar a hablar con cuidado para no desvelar demasiado, ¿no? De ahora Pero ya no se puede decir más nada, pero sí, pero ahí, digamos, hay ese momento en el que hay el giro en la novela. Pero es eso, muestra hasta qué punto, ¿no? Se olvida, al crear un enemigo, ¿no? El tener nosotros somos estos ellos son los malos, incluso cuando aparece un niño, no, ellos lo ven como los malos, los otros, más que los malos son los otros, ¿no? Es el miedo al que no es como nosotros, es el miedo al que está fuera de nuestra comunidad, es el miedo al que no entendemos, porque los vecinos no tienen ni idea de lo que hay al otro lado, ¿no? Y de pronto aparece este chavalín y viene del otro lado. Entonces ahí hay una pérdida completa de las proporciones, incluso de la empatía, ¿no? Porque como has dicho tú, es un niño robando un trozo de comida, ¿no? No hay más, ¿no? Pero ahí representa todo aquello a lo que ellos temen. y qué hipocresía, ¿no? Porque ellos, esa manera de vivir en esa zona,
y en este pueblo, o bueno, en esta pequeña ciudad en construcción, y es esas ganas de pertenecer a un grupo, pero a un Ujú, grupo que ujú. es tan pequeño, porque son 236 personas, o sea, es tan pequeño, y sin embargo ellos se creen que son tan grandes, lo que es el ser humano, ¿no? Sí, y además que Creerse si el no, ombligo del mundo, ¿no? Ellos. claro, ¿Ven? es una estrategia casi de supervivencia o es algo casi, eh, bueno, que es como inherente a los seres humanos, ¿no? La necesidad de crear un grupo del que forman parte y para eso tienen que expulsar a otros. Porque ya también se comenta en la novela, ¿no? Sí, que dentro de ese pequeño grupito de 200 y pocos que son, también hay escisiones y tensiones y peleas, pero se mantienen unidos porque hay un enemigo común. Y mientras hay un enemigo común, estos grupos se mantienen cohesionados. En cuanto el enemigo desaparece, pues ahí uno se puede imaginar que después aparecen todas las otras rencillas, ¿no? Que ahora las tienen ahí soterradas porque están los otros, ¿no? Y esto es un funcionamiento elemental de los grupos humanos, ¿no? Lo vemos aquí en miniatura y lo podemos pasar a los grandes grupos. Eso te iba a decir, que el ser humano es así, ¿no? Es esa necesidad de pertenecer a algo y aún perteneciendo, siempre buscar el conflicto con lo diferente, ¿no? Qué difícil Mm. que es aceptar, Sí, sí, qué creo que difícil es aceptar lo nuevo, lo diferente. No, no digo que sea mejor o peor, nos cuesta. no, pero está ahí, es una parte muy primitiva, ¿no? Muy primitiva, muy animal, muy de clan, ¿no? De la naturaleza humana. Y claro, superar esto, ¿no? Esto es, digamos, es la cultura y es la civilización. Lo que pasa es que esa otra parte la llevamos también con nosotros, ¿no? Este bicho animal que defiende su territorio, sus cosas, esa parte está también en nuestro interior y es un trabajo continuo, ¿no? De reflexión, de empatía, digamos que serían a un nivel que supera el animalito que llevamos dentro también, ¿no? Por eso hablas mucho de insectos, muestras insectos, y como el insecto es el animal más primario que podemos tener ahora cerca, ¿no? Sí. Bueno, Y, claro, además el insecto es el que está recuperando ahí es el que hace el trabajo pequeñito, ¿no? Está ahí minando poco a poco esa urbanización y además en realidad, claro, son pequeñitos, pero son la mayor, proporcionalmente, si miras lo que es la biomasa del planeta Tierra, son los de lo que más hay. Es decir, nosotros somos una minucia así, ellos son chiquitines, pero son muchos, ¿no? Y entonces la idea está de la naturaleza que va recuperando su territorio, ¿no? Que las plantas pequeñitas que van levantando el hormigón, los insectos que van haciendo ese trabajo pues, paciente, paciente, pero de ir como reconquistando lo que les han quitado, ¿no? Están ahí los dos enfrentados, la construcción humana, esa urbanización sin acabar, ¿qué te iba a decir sin acabar? plantar, y los insectos destruyendo poco a poco, ¿no? Muy despacito, pero van haciendo su labor. Sin que ellos se den cuenta, sin que las personas Mm. se den cuenta, ¿no? Porque no los vemos. Claro, porque no los vemos. Por eso digo que esta novela, Lejos, es una novela que le podemos dar muchas, múltiples lecturas, y para mí habla de la sociedad, de los seres humanos, de, como decías recién, de la parte primaria, ¿no? Del ser Mm. humano como ser primario, porque realmente llevas al ser humano indirectamente o directamente, nos vas mostrando eso, a través de lo que Mm. nos rodea, de las construcciones sin acabar, nos va llevando a lo primario del ser humano. A mí Sí. me encantó, y será por eso que no vi la parte de novela negra, porque desde el principio, desde ese sueño que me atrapó Mm. al comienzo, cuando lo empiezas a contar, y bueno, no puedo decir mucho cómo es que armas ese sueño, y luego nos metes de cabeza en ese mundo vacío, en Mm. ese silencio
que grita, ¿no? Un silencio Ujú. que no se calla porque está ahí. Y Sí, cada sí, personaje tiene sus rarezas. sí, claro, en el fondo en una situación así, ¿no? Cuando estos personajes que están muy solos ahí en este lugar van saliendo sus particularidades, ¿no? Y están expuestos a este enfrentamiento constante con un entorno que les es hostil, ¿no? Es un paisaje que podemos imaginar, pues no sé, como un paisaje manchego, de grandes horizontes, donde la vista tampoco encuentra los puntos en los que anclarse a veces, ¿no? Y, pero está donde a primera vista parece que no hay nada, pero está lleno de cosas, ¿no? Está lleno pues justo de lo que decías antes, están los insectos, están también las piedras por todas partes, están eso, incluso ella que cree escuchar los árboles que hubo en algún momento en ese sitio, ¿no? Eso está lleno de cosas que hacen ruido, están las chicharras todo el tiempo sonando. Entonces, lo que parece a primera vista que es el absoluto vacío, ahí están pasando muchas cosas, ¿no? Y esto los rodea, es como como si están sitiados, ¿no? Por toda esta naturaleza que está reclamando, hasta que los quiere expulsar. Pero está ahí de una manera más, claro, no vienen mamuts, ¿no? Vienen bichitos pequeños, ¿no? No vienen grandes animales a expulsarte, pero están ahí peleando, ¿no? Por reconquistarlo. Y esta hostilidad latente, ellos la perciben, los habitantes de la urbanización. Sí, bueno, es la energía que se siente cuando lo vamos leyendo también. Nos va arrastrando todo eso, ¿no? Esa densidad. Muchos han leído como, por lo que valga la redundancia, he leído otras reseñas para saber qué pensaban, y muchos lo han tomado como una novela de amor, no, pero que sí que hay amor, y es que yo no lo vi de esa manera, o sea, no paré en eso. Mira, Ujú. lo que me Claro, atrapó todo eso el resto y todo lo que me hizo reflexionar sobre el ser humano, que esa parte, que es verdad que está, pero no fue lo que a mí me atrajo de la novela. sí, sí, pero eso es lo fascinante de la recepción de una novela, porque precisamente, a ver, esta novela nace del paisaje, ¿no? Nace del lugar, de un paisaje que vi y de una urbanización similar y me hizo pensar, esto necesita una novela. Claro, en un principio piensas, con un lugar así podrías plantearte pues una novela social, podrías plantearte incluso una novela de terror, porque de noche estos sitios son terroríficos. Sí. Y, y piensas, no, vamos a darle una vuelta, ¿no? No vamos a ofrecer lo que las expectativas, digamos, lo que serían las expectativas más claras, sino vamos a ir por otro lado. Entonces me fui por una historia de amor, pero una historia de amor que también encajara en este escenario, que fuera una historia de amor que parece imposible. Entonces, claro que hay una historia de amor que está ahí, pero también hay muchas otras cosas. Y eso es lo que me gusta, ¿no? De la recepción de un texto, es que se lee como una historia de amor, se lee como una novela negra, se lee como una novela social, todas esas lecturas están ahí dentro y cada lector pone el foco en aspectos diferentes, ¿no? Y eso es lo que me fascina, y a veces hay lecturas que a mí me sorprenden mucho porque pensé, pues yo no recuerdo haber puesto eso en la novela, pero si alguien lo ha encontrado, lo más probable es que esté. Es decir, que esa es otra lectura posible. Y es lo que yo quiero que me pase cuando leo, y me alegra mucho cuando pasa en lo que yo escribo, ¿no? De manera que me encanta pues eso, con ver cómo digamos, en todas las capas que tiene la novela, cómo hay lectores que le ponen está aquí, está, bueno, sí, está ahí, pero bueno, no es tan importante, está bien, está en medio, ¿no? Y otro le da la vuelta, ¿no? Y te dice, no, es la historia de amor, es lo que más me ha gustado, porque... Entonces, eso es lo que hace que pienses, está Como bien escrito la una palabra novela, neura, ¿no? claro, claro, es una novela que tiene diferentes lecturas.
eso es lo que te da la sensación de que la obra tiene no sé, muchas opciones de recepción. Para mí no sé, una buena señal, ¿no? Es que como diciendo, pues oye, no, ha estado bien esto. Mira, ¿y qué te llevó a escribir Lejos? Porque venías de una familia de detectives, escribiendo la familia de detectives, ¿y qué te llevó a frenar un poco la saga de los detectives y te nos apareces con Lejos, que no tiene nada que ver, Sí. es totalmente diferente, Ujú, que me ujú. encanta porque es la manera de conocer un escritor también, ¿no? Bueno, a ver, la idea de Lejos la tenía hacía mucho tiempo. O sea, cuando miré los apuntes eran del 2008. No, perdona, no, te miento, son 2013, del 2013 estaban en la libreta. Y estaba ahí pendiente de la historia, porque no acababa de saber qué forma le quería dar. Después escribí Un asunto demasiado familiar y en medio El borrador de Lejos, pero no acababa de tener la forma que yo quería que tuviera. Así que escribí la segunda novela, que es Los buenos hijos, y esta segunda novela me dejó bastante exhausta, porque todo lo que pasa en ella, sin hacer destripes, era emocionalmente bastante duro también para mí. Así que pensé, ahora sí, ahora retomas la idea de Lejos y ahora seguro que le das la forma que tú querías darle. Y me ha venido muy bien a mí también como descanso temático para salirme de la novela negra. Em, También pues eso, para salir de un género que tiene unas exigencias muy concretas. Y ya ves, a pesar de todo me leen es leída a veces como Es novela leída, negra, es decir, que también eso también pesa. Y ahora pues nada, después de esta pausa de una novela corta que tiene otra cerrada, ¿no? Que no va a tener continuidad, no va a ser una serie, pues ya puedo pasar a la tercera de los detectives Hernández, pero con eso, habiendo viajado a otro sitio, ¿no? Y he estado lejos, he estado perdida en esta novela y ahora pues volvemos a Barcelona. Qué bien, Rosa. No tengo más que agradecerte que me hayas dado tu tiempo. Yo Bueno, te doy las gracias aparte que, por que- esta charla, ¿no? Muchas aparte que gracias. venimos posponiendo por H o B, COVID por medio. Pero Y bueno, lo que viene está, lo que viene acaba, ¿no? Y ahí la verdad es que ha sido un placer por fin poder charlar contigo y poder intercambiar impresiones y conocer tu lectura. La verdad es que ha sido un gustazo. gracias a ti. Y cuando, bueno, para los próximos libros de la familia Hernández, te invito otra vez, ahí sí, a destripar otra cosa, a los lectores, novela negra, esa serie que has armado y que tiene un éxito genial, ¿no? No sé si les mostré la primera. No, un asunto demasiado familiar, a ver si me pongo ahora con ello y me apuro antes que lleguen más. Sí, sí. Muchas No, si gracias, no, no me vas a pillar, ¿eh? Sí, ¿no? Me voy a Sí, apurar. sí, porque en abril del año que viene viene la tercera. Ah, bueno, acá tenemos Tienes tiempo, tienes noticias. tiempo, tienes tiempo. Primero hay que escribirla, hay que acabarla, o sea que ve tranquila. Tú lee tranquila, pero nos volvemos a hablar. Rosa, un abrazo eterno. Un abrazo muy fuerte también a ti. Hasta pronto. Hasta la próxima.